Hola, bienvenidos a WSP. Vamos a tener entonces hoy un mensajito de los guías para la energía masculina y femenina. Sí, vamos a comenzar con la energía general. Vamos a tener dos energías, el mensaje de los guías y una afirmación para ti, ¿ok? Entonces no te lo pierdas, ¿vale? Voy a darte las dos cartas, ¿sí? De las dos diferentes energías, entonces no te vayas, puede que conectes con una energía o con la otra, una sea para tu persona o otra para ti, o puedes preguntar por dos personas. Esta es la energía número 1, ¿vale? Y esta es la energía número 2. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el mensaje general, ¿vale? Las dos energías, mensaje de los guías y ya saben, ¿no? Afirmación para subir la vibración. Vamos a comenzar con la energía general. En la energía general hoy, este mensajito de los guías, fíjate que tienes un paquetito que viene del cielo, es un mensaje para ti, ¿vale? Y es interesante porque este mensaje es un mensaje que habla acerca del arcángel Michael. Es un mensaje del arcángel Michael. Es un paquete o una caja, ¿vale? Puede que algunos de ustedes estén recibiendo en estos días un mensaje, un paquete, ¿vale? ¿Sí? Y quizás estén preguntando, ¿será que me va a llegar ese paquete? O puede que les llegue un paquete de sorpresa, ¿vale? O una sorpresa que te tiene Dios, el universo, el cielo, algo que has estado esperando durante mucho tiempo que a lo mejor te llegue, ¿vale? Para algunos es un paquete literalmente, para otros es un regalo, es una sorpresa del cielo. Aquí te está diciendo que tú manifestarás lo que tú necesitas, ¿ok? Puede que algunos de ustedes estén manifestando algo, entonces eso que estás manifestando es eso que va a venir, ¿sí? Tienes que tener fe en eso. Aquí te están diciendo que expreses gratitud, ¿sí? A medida, ¿cierto? Que tus planes se estén desarrollando. Digamos que en este momento puede que estés desarrollando un plan, ¿sí? O que estés en medio de un proyecto, entonces que estén diciendo, aquí te están diciendo que des gracias, ¿cierto? Que des gracias por todo eso que tú estás esperando, que des gracias con antelación de eso, ¿cierto? Que tú quieres que venga o de eso que tú quieres que se manifieste. Aquí te están diciendo que la confianza que tú tienes, ¿cierto? En el universo y en, ¿cierto? Que tus guías te están trayendo eso, ¿cierto? Que tú necesitas o te están dando el soporte que tú necesitas o te están trayendo exactamente eso que tú necesitas para poder desarrollar ese proyecto o ese plan que tienes en mente. ¿Vale? Y aquí te están diciendo que un ganador es un soñador que nunca, ¿cierto? Se rinde. Entonces aquí te están diciendo que no te rindas, ¿vale? Para aquellos que de pronto que tiran la toalla, ¿sí? Aquí te sale también la energía 852 Hz de la frecuencia, ¿cierto? Aquellos que escuchan las frecuencias, 852 Hz te están diciendo que la uses para que actives tu intuición y te ayude a aclarar tu pensamiento. ¿Vale? También vamos a ver qué te estén diciendo, qué mensajito más te trae. El mensaje general, los guías te dicen que cada buen amigo una vez fue un extraño. Fíjate. Bueno, eso puede ser un mensaje para algunos de ustedes. Y los números para hoy son el número 9, el 41, el 36, el 49, 23 y 21. Te lo repito, 9, 41, 36, 49, 23 y 21. ¿Ok? Esos son los números para ti. Recuerda el mensaje, te lo vuelvo a repetir. Cada buen amigo alguna vez fue un extraño en tu vida. Entonces, no sé, puede ser que tal vez haya alguien que quizás en este momento tú no estés esperando y se convierta en el amigo que jamás pensaste tener. Si una persona que quizás para ti era extraña se termine convirtiendo en un gran amigo para ti, o una gran amiga, o un gran apoyo en un momento de dificultad. Quizás para muchos de ustedes ese amigo, esa amiga, sea ese regalo que en este momento
el arcángel Michael, ¿cierto? La divinidad, el universo, te traiga para soportarte en ese proyecto, en ese plan, ¿cierto? Una persona específica que de pronto Dios traiga a tu vida para apoyarte en un momento, ¿cierto? Clave, ¿cierto? En ese proyecto, en ese plan que tú tienes, en eso que tú estás en este momento necesitando, ¿cierto? Quizás con un apoyo, un consejo, ¿vale? ¿Cierto? Justo en ese momento, esa persona que tú menos esperas, vas a recibir un apoyo, me cuentas, ¿sí? Y quizás, ¿cierto? O una amistad para aquellos que de pronto se están sintiendo solos y le han pedido a Dios un buen amigo, una buena amiga, o un apoyo, un soporte en un momento en el cual en este momento quizás, sí, justo ahora estás necesitando algún apoyo en específico y llega esa ayuda divina para ti. Entonces, aquellos que escogieron la energía número 1, ¿vale? Fíjate que es una energía aquí de alguien que tiene los brazos abiertos. Y esta persona eres tú. Sí, siento yo por intuición que esta persona eres tú. Tú eres una persona con un corazón muy grande, un corazón dispuesto a abrir, ¿cierto? Los brazos, ¿cierto? Para que las personas que quizás en este momento hay una persona, siento, y esa persona quizás seas tú para esa otra persona, ¿sí? Una persona que tiene un corazón muy roto, una persona que ha salido rota de situaciones en la vida, ¿vale? Y esta es una persona que de pronto entra en tu vida, a la cual tú, ¿cierto? Le estás ofreciendo, ¿cierto? Tu apoyo, tu amor incondicional, porque tú eres una persona hermosa, ¿sí? Sin embargo, ¿vale? Aquí, esto es una palabra para alguien muy especial, en este momento muy, muy específico, ¿cierto? Yo creo que tú eres el amigo de todo el mundo, tú eres ese apoyo para todos, pero el problema es que me parece que tú no tienes ese mismo apoyo. Por eso creo que el arcángel, aquí, la carta del arcángel te está diciendo que si tú te sientes que siempre eres el apoyo de todo el mundo, pero que tú no tienes apoyo, ¿cierto? El universo te va a enviar, ¿vale? Ese apoyo que tú necesitas y que no pierdas la esperanza. Porque yo sé que tú siempre eres el que está ahí para todo el mundo. Pero ¿quién está para ti cuando lo necesitas? Pues la divinidad te está escuchando y te está diciendo, aunque te sientas solo, aunque tú pienses que no hay nadie para ti, ahí está Dios, ahí está la divinidad, ¿cierto? Y está con los brazos abiertos, ¿vale? Para traerte el apoyo que necesitas de la misma manera en que tú has estado para otros. No tengas, ¿cierto? Duda de que la divinidad está por ti y que tú no estás solo en este mundo aunque te sientas así. Sí, esto es un mensaje muy específico para algunos y para su persona especial. Aquí yo siento que ustedes son tan hermosos y tan bellos que ese es el problema. Aquí para esta opción número 1 es que tú siempre estás dispuesto a recibir gente que viene de otras relaciones que no han durado mucho, ¿cierto? Y que vienen de relaciones ya dañadas, ¿cierto? Esta persona de pronto es una persona que viene dañada, viene rota de una relación que no le funcionó, ¿vale? Una persona a la que las relaciones no le duran mucho, ¿no? Puede ser tú, pero también puede ser la otra persona, la persona de tu interés, pero casualmente esa es tu belleza, ¿no? Que tú siempre estás ahí dispuesto, dispuesta a recibir, ¿cierto? Todas estas almas rotas. Sin embargo, aquí hay una cuestión de que ya se convirtió en un patrón para ti. Te están diciendo que es tiempo de romper con ese patrón, ¿sí? Que es tiempo de romper con ese patrón, ¿vale? Porque a veces de pronto, si me entiendes, fantaseamos con la idea de que estas personas se van a quedar en nuestra vida, pero resulta que estas personas solo vienen para, de alguna manera, tomar algún tipo de aprendizaje nuestro y luego se van, ¿cierto? Y luego tú eres quien queda con ese corazón roto. Entonces hay que dejar de fantasear, ¿cierto? Y como tratar de evitar, ¿cierto? Que eso se convierta en un patrón. Porque a la larga quien termina de pronto roto eres tú, ¿cierto? Entonces ahí tienes que tener cuidado con eso. Entonces para ti que en este momento sientes que de pronto
estás ahí por los demás, o abriste el corazón con una persona que estaba rota y luego se fue y te abandonó, te están diciendo que la divinidad no se ha olvidado de ti, que tú eres un alma muy bella, ¿sí? Porque te están diciendo que hay mucha belleza en ti, pero que el universo te va a enviar esa persona que es para ti, esa persona que no te va a dejar, ¿cierto? Esa persona que sí se va a quedar, ¿cierto? Se va a quedar contigo y que te la va a mandar, ¿cierto? El universo para ti, un regalo, ¿cierto? Entonces aquí te están diciendo que no te rindas, ¿vale? Que no te rindas. Que no eres un tonto, eres una tonta por tener el corazón que tienes y que el universo sí ve tu dolor, sí ve tus lágrimas y que esa persona quizás en este momento no esté contigo, pero sí va a venir, ¿vale? Tienes que confiar, porque aquí te están diciendo que tengas fe, ¿sí? Que no pierdas la esperanza. Y bueno, ese es el mensaje para el número 1. Vamos para el número 2. Entonces la energía de la número 2 es esta. Esta energía, como puedes ver, es una persona que está en plena ejecución ahí como en una, jugando ajedrez, viendo su próxima jugada, una persona que es bastante intelectual, una persona que está mirando, ¿cierto?, cómo ganar ese juego, ¿cierto? Sin embargo, esta carta a veces habla de que quizás en este momento lo que yo veo que es el tiempo de esta persona cambiar, ¿cierto? De cambiar su manera de jugar para ganar. Porque puede ser que ya haya perdido muchas veces y quizás esta persona de esta energía sea esté relacionada con la energía número 1, ¿cierto? Si estás en relación con esta persona, ¿vale? Y si no estás ganando la partida es porque hay algo aquí que en realidad te están diciendo que tienes que cambiar, que la manera en que estás jugando, ¿cierto?, ese juego es lo que te está haciendo perder. Tal vez es tiempo de cambiar la manera en la que estás haciendo las cosas, porque solo estás usando la cabeza, ¿vale? Solo estás usando la cabeza. Y aquí también puede ser que ese sea el problema, que estés buscando solamente también, ¿cierto?, con este rey de oros que te aparece acá, que es una persona que siempre está buscando soluciones, ¿vale? Y es una persona que está buscando soluciones materiales. Pero en esta vida hay más que solo eso, ¿cierto? Porque cuando nos volvemos una persona que solamente está buscando relaciones de pronto por interés o relaciones en las que yo solo puedo sacar, ¿cierto?, algún tipo de provecho económico, simplemente termino metiéndome de pronto en una relación en la cual pues ahí ya no hay amor, sino que estoy metiéndome en relaciones que tienen que ver más, ¿cierto?, por una apariencia, porque es conveniente para mí, porque es un buen negocio para mí, pero entonces el amor a dónde lo dejo. O quizás estoy tan metido en un trabajo, o estoy tan metido en una situación, ¿cierto?, que tiene que ver más como con cuestiones de tipo económico, proyectos, y me olvido, ¿cierto?, del amor, o me olvido de compartir con mi pareja, o esa persona y yo estamos en el mismo lugar, pero cada quien está haciendo lo suyo y nuestra relación, pues no olvide de mi relación, esa persona y yo, cada uno, fíjate en esta carta, cada uno está haciendo lo suyo, pero entonces prácticamente la comunicación es nula, prácticamente cada uno va por su lado y la relación o el vínculo se termina convirtiendo en algo frío, ¿cierto?, y triste. Y la rutina diaria, ¿cierto?, hace que esa relación se convierta en algo que puede llegar a ser incluso, ¿cierto?, una relación que se puede llegar a convertir en muy aburrida, ¿cierto?, o al final simplemente vivir como dos extraños en esa misma casa o en ese mismo lugar, ¿no? Porque eso puede llegar a pasar. ¿Sí? Cuando nos autoenfocamos más en nuestras propias necesidades y nos olvidamos, ¿cierto?, de que las otras personas también están ahí, de que no es todos acerca de nosotros mismos, ¿cierto? Y aquí están hablándote de la transformación, ¿cierto?, que es necesario cambiar, ¿cierto?, nuestras maneras en las que estamos, digamos, en este momento
enfocando esa relación, ¿vale? O en la manera en la que estamos tratando de arreglar, ¿cierto? Los problemas que se nos presentan a nivel pareja o en la vida, y que en vez de cada uno buscar como esa solución por separado, ¿cierto? Hay que buscar esa solución en conjunto, ¿sí? Hay que buscar esa solución en equipo para que ese matrimonio o esa relación o esa, ¿cierto? Sociedad, lo que sea que tú tengas en este momento, ya sea trabajo, ya sea una relación, ya sea un matrimonio, perdure, porque de lo contrario, pues eso va a terminar siendo muy aburrido, ¿cierto? O va a terminar de alguna manera rompiéndose, según lo que están diciendo acá. Aquí te están diciendo que es importante que tomes decisiones sabias, ¿vale? Que hagas mejores elecciones, ¿vale? Y que también, si es necesario, tomes un tiempo para ti, para descansar, ¿sí? Para buscar tiempos de alegría, de esparcimiento con tu pareja o tu relación, si es que la estás descuidando, porque aquí te están diciendo que te están dando una advertencia acá. Yo siento, ¿cierto? Aquí esta persona al final está diciendo, me siento como un tonto por dejarte ir, ¿vale? Puede ser que estés tan metido en tus cosas, en tu trabajo o en ti mismo, que se te haya olvidado que es otra persona, o tu relación, tu pareja, o tus amigos, o tu proyecto, sino que es que son seres humanos también, ¿no? No todo se acerca del trabajo. Hay también que ser un poco más abierto, más empático, preocuparnos por el otro y recordar que estamos trabajando juntos, ¿sí? Que trabajamos con gente que sí, que todo no es acerca del beneficio, sino que también tenemos que preocuparnos un poco también por el beneficio del otro, ¿sí? De cómo está el otro, ¿cierto? Vale, no todo es acerca de sacar provecho económico, sino también como una cuestión más integral. En el caso que tengas una compañía donde solamente es acerca de la productividad, pero nos olvidamos del factor humano. Aquí esto es importante. Y aquí entonces hay un contrato que hay que aprender, un contrato de almas, ¿sí? Que tu alma te está diciendo acá que es necesario aprender esa lección, ¿vale? Que tengo que aprender a compartir, a trabajar en equipo con los demás, a preocuparme por los demás y no estar tan autocentrado en mí mismo o en mí misma, ¿cierto? En tomar decisiones que tenga que ver más como con ese factor humano y no tanto como en el factor dinero, ¿vale? Entonces aquí vamos para con el mensaje de los guías. Y el mensaje de los guías te está diciendo aquí, ¿cierto? Este ya es el mensaje principal del oráculo, que te anuncian que buenos días y más soleados están adelante de ti, aunque en este momento tú no los estés viendo. Te están diciendo que un nuevo amigo, fíjate, el nuevo amigo que te anuncian en la energía general, el arcángel Michael, te está diciendo que trae una gran oportunidad en tu vida. Sé que no la desaproveches si no la estás viendo en este momento. Hay mejores días hacia adelante. Te están diciendo que tú no puedes ir, ¿cierto?, hacia adelante, ¿sí? Cuando tú continúas mirando hacia atrás, ¿sí? Te están diciendo que pongas tu mirada hacia adelante, ¿ok? Que lo que sea que quede atrás lo dejes atrás. Es un mensaje específico para alguien. Y acá este es un mensaje muy específico, y este mensaje, lo siento, para algunos es un mensaje de una persona que ya tú conoces, que no se encuentra en este momento contigo, que probablemente vive lejos, y para otros es una persona que tú todavía no conoces, ¿vale? Pero que vas a conocer pronto, ¿sí? Y aquí puede ser una persona con la que ya tú tienes una relación, o alguien importante en tu vida que se encuentra lejos. Y esa persona te manda un mensaje aquí. Te está diciendo, mi amado, mi amada, ¿cierto? Aunque en este momento estemos físicamente lejanos o alejados, quiero que sepas que espiritualmente siempre estamos unidos, ¿sí? Que nuestro amor trasciende el espacio y el tiempo, y que nada, nada está perdido, ¿sí? No pierdas la esperanza. Es un mensajito muy bello, y también es un mensaje de tus guías para ti, ¿cierto? Para que no estés triste,
que no estás solo, ¿vale? Y aunque tú sientas que tus guías no están ahí, que Dios no está ahí, ¿cierto? Pues te están diciendo que siempre Dios está ahí para ti, ¿vale? Que el amor trasciende el espacio y el tiempo y que no te sientas perdido en el mundo si te estás sintiendo en este momento perdido, ¿vale? Vamos entonces a comenzar con la afirmación o a terminar con la afirmación para ti. Y aquí te habla acerca de... Es una carta muy bonita porque te habla acerca de la elevación, ¿vale? Como que en este momento tú estás subiendo de nivel o a nivel almático, estás trascendiendo a un nuevo nivel de alma, ¿sí? Estás en este momento, Dios, la divinidad te está sosteniendo, aunque tú no lo estés viendo, estás subiendo de nivel a nivel, digámoslo así, la repetición de la repetición, pero es como que sí, en este momento estás trascendiendo, ¿sí? A nivel espiritual hay un crecimiento. Y aunque en este momento tú te estás sintiendo como que aquí no hay nada más que esto, que lo físico, eso es todo lo que hay. Algunos de ustedes se están preguntando, ¿de verdad, Dios? ¿De verdad, universo? Eso es todo lo que hay aquí. No hay más para mí. Puede ser que te estés sintiendo así. Aquí te están diciendo que tú tienes el poder de crear tu mundo, ¿ok? Y recuerda que lo que sea que tú necesites está en esta cajita que te están mandando, ¿vale? Los ángeles, los guías, Dios, ¿cierto? El universo, para que crees ese mundo que tú quieres, ¿vale? ¿Cómo? Aquí te están diciendo, ¿te acuerdas? Léela, que escuches la frecuencia 852 Hz, pensamiento claro, que probablemente ahí alguna de esas ideas y alguno de esos señales venga a tu cabeza, quizás un proyecto creativo, algo, ¿cierto? Que en este momento estés necesitando una aclaración para ese proyecto, para eso que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces aquí te están diciendo que estés atento a eso, ¿vale? Usa esa frecuencia para ti que estás en algún medio, o sea, en medio de un proyecto, 852 Hz, ¿ok? Y aquí te están diciendo que tú estás listo para ir hacia un nivel superior, ¿cierto? De conciencia y transformación, ¿sí? ¿Vale? Muchos de ustedes están pasando por un proceso en el cual están siendo elevados y también mucha información va a venir, ¿cierto? Hacia ustedes y va a venir soporte, ¿vale? De una persona, ¿sí? O puede ser simplemente soporte a nivel espiritual para que tengas claro el camino por el cual tienes que transitar en este momento o lo que tienes que hacer, el apoyo, ¿cierto? Que tú necesitas lo vas a recibir. Entonces no te preocupes por eso. Un fuerte abrazo para ti.